Cuando multiplica una planta es reducir el estrés de la planta. Entonces, las hojas lo que van a generar es deshidratación. Si yo elijo algo que tenga más de 3 a 4 yemas, que es lo más habitual, tratar de hacer esto, por ejemplo, para que sea una planta mucho más grande, inmediatamente yo corro el riesgo de que la planta no enraíce. ¿Por qué? Porque el desgaste que tiene en cuanto a riego, en cuanto a consumo de energía es muy alto. Entonces siempre es importante, cuento, una, dos, tres, cuarta yema. ¿Qué son las yemas? Los nuditos que vemos alrededor del tallo por donde me sale un nuevo brote. Dejamos esto al lado. Lo mismo puedo ver yo una menta, por ejemplo, o una hierbabuena. Tiene dos formas de reproducirse por lo general. Un estolón, que es un crecimiento aéreo, que cuando cae en raíza, que por ejemplo las acelgas yo las puedo reproducir por estolón. Uno dice, no, lo hago por semilla. Pero si yo de repente tengo en un lugar una selga que tiene mucho tiempo, la selga empieza a crecer, las hojas empiezan a caer, me empiezan a generar tallos y enraizan. Y me pueden generar una planta nueva. ¿Cuál es la diferencia? Que al final me resulta mucho más fácil hacerla año a año colocando una semilla. Entonces, su forma de propagar más fácil siempre va a ser una semilla. Pero yo podría hacerla también por estolón. En el caso de la hierbabuena, yo voy a tener este mismo crecimiento también por abajo, que se llama rizoma. Viene debajo de la tierra, enraiza, tengo un nódulo, sale una planta nueva, sale una planta nueva. Y yo puedo ir recortando y teniendo muchas plantas más para reproducir. Estolones, estacas, esquejes son reproducción asexual. ¿Qué significa? Yo voy sacando un clon de la planta madre. Es un individuo igual a la planta que me la genera. Entendiendo un clon como algo positivo, no como algo negativo. Porque cuando uno habla de clon dice puros individuos iguales, no tienen identidad, qué sé yo. Es la forma de poder hacer plantas iguales. El injerto, por ejemplo, de un frutal también es un clon. Y tiene la ventaja, les voy a explicar ahora que me metí en los injertos algo. ¿Por qué yo compro un frutal que es injertado? Porque yo es la única forma que tengo de asegurar la variedad que yo estoy comprando. Por ejemplo, un cuesco de palta Hass no necesariamente me va a dar una palta Hass. No me va a dar un plátano. Pero no tengo la certeza de qué palta va a ser. Porque es reproducción sexual. Yo no sé qué polinizó mi palta Hass. Pero el injerto tiene la gracia de asegurar variedad, acortar el periodo juvenil del árbol. Muchas veces, antiguamente, cuando yo tenía un árbol, colocaba un cuesco de un durazno, se demoraba 8 a 10 años en darme fruta, porque tenía todo un periodo juvenil en donde la planta crecía, crecía, crecía y no me daba nada. Y por otro lado, los injertos también tienen la particularidad de que el porte injerto tiende a ser una variedad mucho más rústica, en donde se injerta esta variedad que yo quiero y yo tengo fruta de repente en el mismo año o al año siguiente. ¿Por qué al final injertamos sobre otra variedad? Porque así es una planta mucho más firme y aseguramos la variedad. Por ejemplo, es súper común tener un limón que cae un helado, vivimos en un lugar muy helado y que al año siguiente me sale un brote, lo cuido maravilloso, pero me da un limón de este porte, con así una cáscara y esto de pulpa. Y lo primero que ocurre es que voy al vivero a reclamar que querían un limón cáscara delgada, amarillito, jugoso, y no era así. Y es porque muchas veces, teniendo la salvedad con plantas que son sensibles al frío, como los cítricos y los paltos, al quemarse en los inviernos, en lugares como Calera de Tango, como Padre Hurtado, como Colina, como Lampa, que son lugares de temperaturas más extremas, eh, nosotros cuidamos mucho eso que viene, pero sobre todo desde abajo. Ahí lo que yo debo hacer es volver a injertar. Otra forma de propagar, les voy a contar primero las formas y después vamos a ver con los sustratos y todo.
es la división de plantas, que también es una forma asexual, que en definitiva me asegura ser un clon de la planta madre. Si alguien tiene una duda o quiere preguntar algo, pregunten nomás sobre propagación de alguna planta. Esto se ve terrible, siempre me dicen que estoy rompiendo las plantas, pero la gracia que tiene es que yo tenía una planta, divido, esta es la tulbalgia, que al final, si yo le quiero ejemplificar como algo, es muy parecido a un cebollín. Yo podría perfectamente plantar esto y ya tengo dos plantas. Podría seguir dividiendo. En la medida que se divide fácil y me sale un ejemplar con raíz, yo tengo una planta nueva. ¿Qué puedo hacer yo? Cortar la raíz, no voy a tener ningún problema. Y en esta época del año, si tengo mucha temperatura, corto esto. Y no estoy haciendo un daño a la planta, lo que estoy haciendo es quitándole la carga. La misma lógica que yo ocupé cuando corté el esqueje es reducir la carga y el estrés de la planta, cosa que no se me deshidrate. Entonces, en este caso ocupamos un sustrato de huerta o de almácigo, que es un sustrato que es liviano, que tiene perlitas. Que viene listo para usar en definitiva. Ahora, todos podemos usar distintas mezclas según nos vayan gustando. O sea, acá no... Los sustratos de almácigo son más o menos genéricos, pero los que nos dedicamos a esto tenemos cosas que nos gustan más y cosas que nos gustan menos. Entonces cada uno va haciendo sus sustratos que le funcionan de mejor manera. Relleno un poco, coloco. Termino de rellenar. Regamos y lo dejamos en un lugar con un poco de sombra. Si esta planta es de pleno sol, no quiere decir que yo esto lo pueda poner en pleno sol al tiro, porque lo más probable es que se me seque. Ahí es donde nosotros tenemos la almaciguera o un lugar mucho más protegido, que en definitiva vamos a tener una temperatura más estable, un poco más de sombra, en donde vamos a tener las siembras, las divisiones de planta, los esquejes, que en este caso ocupamos lo mismo, para que ellos se puedan desarrollar de mejor manera. Es como la incubadora al final. ¿Qué hago con esto? Lo primero que me van a decir es enraizante. Ahí tengo muchas opciones. Una de ellas puede ser el agua de la que me queda las lentejas, que funciona como un súper buen enraizante. A mí me gusta usar mucho la canela en polvo. De hecho, si a mí me preguntan en el vivero, yo no vendo enraizante. No porque tenga nada en contra de los enraizantes, sino que porque yo entiendo que todos tenemos enraizantes en nuestra casa. Entonces, al final, ¿qué hago? Unto, saco el exceso y la misma lógica. Preparo con sustrato, ojalá el sustrato que esté humedecido y entierro. Coloco ahí, empiezo a humedecer, a regar y esto en esta época, en muy poco tiempo va a empezar a brotar. Muy poco tiempo es un par de semanas. Si seguimos con estas temperaturas, bajan un poco más, no deberíamos tener ningún problema en ya tener brotación en un par de semanas y empezar a desarrollar la raíz. Podría hacerlo también en agua con enraizante, que es como la forma más común en las casas o las que hacían nuestras abuelas, nuestras mamás, que ponían la patillita en el vasito con agua, enraizaba y la llevábamos a un contenedor con sustrato, con tierra, etc. Cuando yo enraizo las plantas en agua, tengo que tener siempre la salvedad de que voy de un estado líquido completo después a tierra. Entonces, ¿qué hago? Cambio al macetero y riego abundante durante una semana. O bien, otra cosa que hace mucha gente y que funciona muy bien es empezar a echarle tierra al vaso con agua. Entonces empiezo a llenar ese vaso con agua, se empieza a poner un poco más sólido, por decirlo de alguna forma, y tengo esa transición que hace que la planta se adapte de mejor manera. Eso es sumamente importante también. Ahora, cuando hablábamos de estolón, la hiedra empieza a desarrollar raicillas también por estos lados.
siempre yo tengo la posibilidad de generar una planta que esté pegada a la planta madre. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo agarrar esto, fijarlo acá con algo y empezar a regar. Cuando yo genero esto, la planta va a generar raíces, pero va a estar conectada a la planta madre. ¿Qué significa eso? Que su posibilidad de enraizar y generar una planta mucho más madura, mucho más firme, es más rápida y es mejor. Cuando yo ya veo que este segmento empieza a tirar brotes, empieza a crecer, yo hago el corte. Es una buena forma de hacer plantas cuando tengo plantas que tienen estolones muy grandes o ramas muy largas. Otro ejemplo, yo hablo harto porque al final me empiezan a salir cosas del día a día con el tema de las plantas. Los helechos se hacen mucho así, porque los helechos por el embés de la hoja, que es la parte de acá abajo, tienen unas pintitas que uno muchas veces cree que son bichitos y los trata de fumigar y echarle cosas. Son las esporas, que son al final, para decirlo de alguna forma fácil, son como las semillas del helecho. Entonces, al colocar yo eso sobre la tierra, de repente le puedo poner una piedra encima y qué sé yo, el helecho me va a generar una nueva planta. Yo podría también extraer las esporas y plantarlas o colocarlas en la tierra, pero cuando están pegadas a la planta, funcionan de repente de mejor manera. Como les decía recién, hay plantas que uno las hace de esqueje, las hace de división y las puede hacer de semilla. La tulbalgia ya les mostré cómo las podía dividir, pero eventualmente yo también podría cosechar semillas y sembrarlas. ¿Cuál es la gracia de hacer eso? Es que yo puedo sacar tulbalgias blancas, porque como es reproducción sexual, yo no sé qué la poliniza. Entonces puedo sacar individuos nuevos. Y la planta se va a demorar 3 a 4 años en darme flor. Al ser un clon, en la temporada siguiente yo ya tengo floración. Entonces, la reproducción asexual, que es la división de plantas, el hacer esquejes, el hacer estacas, tiene esa ventaja también, que es una planta muchísimo más rápida para tener floración cuando yo quiero una planta de flor. Por ejemplo, te piden muchas veces semillas de lavanda. Yo en mi vida he ocupado semillas de lavanda, no porque no funcionen, sino que porque la semilla de lavanda al final me va a hacer una planta que para que yo la tenga lista para la venta o ya más madura para tirarla al jardín pasan 2 años, 3 años. En cambio, si yo hago un esqueje de lavanda o una estaca de lavanda, al final lo que tengo es una planta mucho más desarrollada ya en un año. Y lo mejor de todo, que me está dando flor, que es para lo que yo quiero esa planta. Para, para que sea una planta ornamental, una planta aromática y que me sirva para tomar agüitas y qué sé yo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Dígame. Mira, más que en cualquier época del año, uno tiene siempre la idea de que hay muchas cosas que se hacen en invierno. Cuando yo hago esquejes tiernos o cosas como más blandas, por lo general nosotros lo hacemos mediados de agosto, comienzos de agosto, cuando tenemos temperatura, pero no tanta. Entonces la planta está muchísimo más relajada y enraiza de mejor manera y tengo mucho más éxito. Cuando al final uno hace plantas tiene varios puntos que son críticos. Uno, el riego. Riego igual hongos. En la medida que yo hago plantas en verano, por ejemplo, nosotros aquí en febrero tuvimos un promedio de 36, 37 grados, que son una locura, pero al final con las mediciones dentro del vivero tuvimos esa temperatura. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo hiciera plantas en esa época, tendría que estar hidratando constantemente. Entonces, hidrato constantemente, tengo temperaturas altas, igual hongos. Entonces, me significa tener que aplicar muchas más cosas, caldo sulfocálcico, qué sé yo, para evitar el ataque de los hongos. Las plantas siempre crecen más septiembre, octubre, marzo, abril, que es la época donde parte y donde termina la temporada de crecimiento. Si yo compro una planta en mayo y la miro todos los días a ver si creció, no crecen, porque ya entran en la época de receso.
Entonces yo tengo que entender bien que el crecimiento es septiembre-octubre hasta marzo-abril. Siempre con los picos de crecimiento, septiembre-octubre y marzo y abril, porque ahora ya las plantas se relajaron un poco. Nosotros estamos muertos de calor porque al final en la mañana hace frío y en la tarde hay más calor, pero tenemos 30 grados, 31 grados o 28. No tenemos 35 como tuvimos hace un mes atrás y que duraba 5 horas. Entonces nos vamos acostumbrando de a poco a la temperatura un poco más baja y eso nos permite que las plantas crezcan de mejor manera. Las cosas que son más leñosas, por ejemplo, si yo quisiera hacer romero, lavanda, la lavanda la puedo hacer prácticamente todo el año, pero el romero yo lo haría en esta fecha. Voy cortando también ramita que está en semileñosa hasta cuando ya se empieza a engrosar el tallo, 3 yemas, 4 yemas, no más. No corto esto y lo entierro. Cuando yo tengo plantas como esta, como la laurentina, que es una planta que florece en invierno, yo no podría, por ejemplo, tratar de hacer una planta con esto. ¿Por qué? Porque tengo flor. La flor, ¿qué es lo que hace? Al final me va a agotar a la planta porque es mucho el consumo de energía. Yo al final podría hacer eso y ahí hacerla. Cuando yo pienso de repente en trasplantar algo del jardín, siempre en los meses de invierno, en los meses sin R, y nunca con flor. Y les muestro la laurentina, porque la laurentina es una de las pocas plantas que florece en invierno. Entonces, o lo hago antes de la floración o lo hago después de la floración, pero nunca en la época de flor. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Aprovechen. Ahora, cuando tengo siembra, cuando tengo cosas de semilla, tengo varios temas. Uno, la semilla se siembra siempre no más de 3 veces su tamaño. Si yo tengo una semilla de este porte y este del suelo, no más allá. ¿Por qué? Si yo la entierro más, que es el clásico error que comete todo el mundo, la semilla puede abortar antes de poder llegar a emerger. Con las semillas, cuando yo tengo semillas de plantas que son de lugares fríos, por ejemplo, una semilla de alguna planta que sea caduca, que bota la hoja, que por lo general las plantas caducas son de lugares más helados, uno tiende a pensar que mientras más hoja, más ropa, más se protege. No, la planta que bota la hoja, bota al final el tejido débil y se queda con el tronco que es leñoso. Y en invierno, todo lo que es más verde se vuelve más leñoso, que técnicamente se llama que se lignifica. Entonces, por lo general, las semillas de cosas caducas requieren estratificación. ¿Qué significa la estratificación? Que yo agarro esa semilla y la pongo en el refri un rato. Porque tenemos que asemejar las condiciones naturales. Y esa planta por lo general va a tirar la semilla, voy a tener frío, puedo tener nieve y tiene que pasar ese periodo de frío para que se pueda preparar para volver a germinar. Entonces, semillas de climas fríos igual estratificación, que es algo que uno nunca hace. Por eso uno dice, oye, traté de sacar una semilla de tal planta y no me funcionó, porque no tuvo ese periodo de frío que necesitaba. Otro concepto dentro de las semillas es la escarificación. La escarificación no es otra cosa más que rasparle la cubierta, la testa. Por ejemplo, un ejemplo con un árbol nativo, la Acacia capensis, que es perdón, se me fue el nombre, el espino, que es la Acacia caben. Nosotros antiguamente lo que hacíamos era agarrar la semilla, sumergirla en ácido sulfúrico y sacarla, que es una brutalidad. Pero era lo único que te debilitaba esta capa que se llama testa, que al final lo que hace es que tú después la siembres y puedas germinar. Si no, tú la dejas, no germina, la olvidas y después de 2 años te empiezan a salir unas cosas abajo. Y son los espinos que al final tuvieron que pasar todo este tiempo para poder germinar. Entonces es súper importante que cuando yo vaya a reproducir algo por semilla, más allá de lo de la huerta, que siempre son semillas que son muchísimo más rápidas, yo pueda identificar e interiorizarme qué tipos de semillas son para ver qué tratamiento yo hago.
Entonces eso es como fundamental para poder hacerlo. Entonces, como resumen, tenemos reproducción sexual, que es la semilla, no sabemos el origen, entonces por ende una semilla o un cuesco de paltajas, no sabemos si va a dar paltajas. Por otro lado tenemos la reproducción asexual, en donde podemos dividir plantas, podemos reproducir por estolones, podemos reproducir por esquejes, por estacas. Las condiciones al final de siembra o de sustrato siempre van a ser sustratos livianos. Los sustratos de almácigo siempre tienen compost, bueno, humus para la nutrición, perlita, fibra de coco, vermiculita en algunos casos. Ahí va a depender un poco de los gustos de cada uno. Yo podría decirle que en vez de echarle humus o además de echarle humus, yo podría echarle bocachi, el de Sacrana, por ejemplo, que es un abono completo en donde yo le echo eso, le doy energía a la planta tiene en el sustrato lo que necesita para poder crecer, entonces me olvido y no tienen ningún problema. Tratar de usar más abonos que fertilizantes químicos. Uno tiene en el inconsciente colectivo urea, salitre potásico, superfosfato triple. Al final son shots de energía. Yo le echo urea a una planta, la planta despierta, se llena de brotes, pero al final yo tengo que volver a aplicar. Entonces genera un adicto. Una planta que si yo no estoy constantemente, la planta no va a tener los nutrientes que necesita. En cambio, con los abonos orgánicos, con incorporar compost, con humus, con el bocachi, activando con biocarbón, lo que yo estoy haciendo es teniendo un suelo vivo, que es súper importante para el éxito de una planta. El éxito ya sea en crecimiento, como en tener las defensas para poder soportar los ataques de plaga, los ataques de hongos, que al final siempre van a ser menores en la medida que yo tengo una planta bien nutrida y en buenas condiciones. ¿Alguna preguntita? Dale. Yo siempre te diría que un lugar iluminado, pero no pleno sol. Un lugar que sea un poquito más calentito, más protegido. No sé, es típico que tú ves de repente cuando vayas a casa esqueje o estacas o divisiones puestas en los bow windows de las cocinas, en lugares que son más tibios, más iluminados, pero no tenía ese sol directo. Entonces yo diría eso. Y un alcance también, que a lo mejor no tiene nada que ver, cuando compren plantas en viveros, donde hay malla, que esto pasa harto, llévate la planta a la casa, por más que sea de pleno sol, y colócala en una etapa de transición, por lo menos unos 3 días, una semana. ¿Qué significa? Si yo compro una petunia que es de pleno sol, la coloco en un lugar que le pegue el sol de mañana un ratito, y después la paso el sol. Porque si no es lo mismo que en octubre, cuando hay los primeros 28 o 30 grados, te sacáis la polera y quedáis hecho bolsa, porque al final el sol es muy fuerte. Necesitamos tener una transición. Por eso la planta, cuando es nueva, cuando es un plantín, tú necesitas tenerla en un lugar un poquito más protegido para que se pueda desarrollar y después la vas adaptando de a poco a la condición natural. Si tú me preguntas, a las plantas necesitan que las estresen un poco. Si yo tengo esto y lo voy regando, y otra idea que uno tiene siempre es que el sustrato siempre tiene que estar húmedo para que la planta se desarrolle y qué sé yo. Las plantas les gusta más riegos abundantes, más distanciados en el tiempo que poquita agua todos los días. En general, cuando yo tengo una plantita que la estoy regando, que me está desarrollando raíces, y yo le pego una secada significa que a lo mejor le corto un riego o dos riegos, eso tengo que tener mucho ojo para no matarla. Lo que yo voy a hacer es estimular que esta planta me desarrolle raíces, porque como se ve enfrentada a este estrés, lo que la planta va a hacer es buscar. Y en ese buscar se pega un crecimiento y ahí yo sigo con mis riegos. Entonces, siempre es bueno un cierto grado de estrés para todo. ¿Estamos con la... Ya. ¿Cuál es la época? Ya. Para arbustos más leñosos, mascanta, me dijiste. Viburnum en general, ¿cuál es la
Mira, yo siempre elimino la punta, que al final es mucho más tierna. Entonces tiene más posibilidad de que se me deshidrate. Si me tiro más para el invierno, no tengo problema. Y empiezo a buscar ramas que estén más limpias, pero que tengan 3 a 4 yemas. Eso yo encuentro que es fundamental. Voy bajando. En la medida que voy bajando y voy teniendo un tronco muy grueso, yo trato de evitar ese tronco más grueso. ¿Cachai? Que no sea más allá del diámetro de un lápiz Bic, por ejemplo. Como para tener algo en qué basarse. Entonces, si yo no tengo material, si yo tengo un vivero y no tengo material y al final es muy escaso, yo de repente bajo un poquito y tengo ese tronco un poco más grueso porque al final voy generando material y la planta se va con el tiempo también emparejando. Pero siempre yo te diría que lo que está un poco más semileñoso a lo leñoso tiende a ser el mejor material. Yo te diría siempre 3, 4 yemas, no más. De repente hay que tener ojo porque igual cuando yo tengo plantas que están muy a la sombra, los entrenudos son más largos y son más largos, pero la planta también es más débil. Entonces ahí es donde tengo que tener mucho cuidado porque si está muy débil me va a costar mucho, va a ser muy herbácea y me va a costar mucho que al final enraíce y la planta tire. Yo siempre saco hojas, las ápices. Yo siempre, como te mostraba, o sea, evito la deshidratación, sea cual sea la época del año, saco todas las hojas hacia abajo, dejo las 2 hojas de la punta y esas las recorto. De repente, si ya estamos en una época más de frío, yo podría dejar también las 2 hojas de la punta, pero eso va a depender también de las condiciones que tenga del lugar. ¿Cachai? Siempre evita el estrés del esqueje, el estrés de la estaca, en el sentido de bajar la carga de deshidratación y la carga de flores y cosas que me la puedan estresar. Las plantas pierden agua de 2 maneras, o sea, por lo menos las 2 maneras más importantes. Hay un concepto que se llama evapotranspiración. Entonces, ¿por qué te dicen que no riegues a mediodía? Porque es poco eficiente. Muchas veces uno se ve pillado porque tiene mucho volumen de plantas, porque hace mucha temperatura, y tenéis que regar a mediodía. Pero gran parte de lo que tú estás regando se está evaporando. Entonces esa agua no cumple ningún objetivo más que evaporarse. Y por otro lado tienes la transpiración, que es lo que la planta va perdiendo por la temperatura que hay y por el estrés. Por eso el concepto evapotranspiración. Es un poco. ¿Alguna otra pregunta? Ese es un croton. Es una planta que es más tropical. Las plantas de interior no existen. Las plantas de interior las inventamos nosotros. Entonces, las plantas tropicales, que son básicamente las plantas que nosotros usamos de interior, son plantas que no les gusta el sol directo y no les gusta el frío. Y las tenemos adentro de la casa en una condición más o menos, no sé, una casa no debería bajar de los 14, 18 grados, debería tener una temperatura pareja a lo mejor de 24. Depende de la calefacción que uno tenga o la forma de enfriar que uno tenga, eso me seca más o me seca menos el ambiente. Por eso con las plantas de interior a uno le aconsejan rociarlas cada cierto tiempo. Hoy día instalar vaporizadores, que son... ¿Ya? ¿Sí? El patio techado es un patio muy oscuro, es iluminado. O sea, en la medida que yo tenga luminosidad, no necesariamente sol directo, me va a funcionar bien. En la medida que empecemos a entrar ya al invierno, que no tenga mucho frío y a su vez, cuando yo riego una planta de interior con frío, o sea, le meto agua y más encima hay frío, la planta empieza a deteriorarse. Lo otro importante de las plantas de interior es que yo siempre vaya revisando los agujeros de drenaje, que tenga agujeros de drenaje. A mí siempre me dicen, no, si yo lo reviso, los hice cuando planté. Yo puedo tapar el drenaje en un mes por el agua dura, por el sedimento que tengo de la tierra que va bajando. Entonces es una revisión constante. Muchas veces yo veo la parte superior muy seca, quebrajada, pero tengo el último tercio húmedo. Entonces la planta, ¿cómo empieza a evidenciar estos problemas? Las hojas se empiezan a poner amarillentas.
Entonces yo la veo amarilla, pero como triste. Entonces digo, le voy a echar más agüita para que se ponga contenta. Entonces le meto más agua, termino estresando mucho más la planta y eso hace que al final empiece a ponerse más triste. ¿Ya? Puede ser. Uno tiende a matar más plantas por exceso de humedad que por falta de agua. Por eso. O sea, esto es como cuando el amor te mata. Tú quieres tanto tu planta que al final le metí agua, le metí agua, le metí agua y la termináis matando. Aquí yo puedo ocupar el palo de brocheta. Tal cual como cuando uno hace un queque y mete para ver si está listo, lo mismo. Ahora, vuelvo a lo mismo. Hay plantas que requieren riegos abundantes, más distanciados en el tiempo, que poquita agua todos los días. Nosotros por lo general regamos las plantas de interior una vez a la semana, una cosa así. ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la lucha que tiene uno al final? Que alguien viene y te dice, oye, tu planta está seca, porque está seca arriba. Y llega el amigo buena onda que te la riega, para que no se muera. Yo mantuve Mol Plaza, qué sé yo, durante mucho tiempo. Y uno de los grandes problemas que teníamos era que regábamos por goteo. Entonces, la tierra se veía seca, pero la planta estaba bien. Entonces, los clientes estacionaban el auto, se bajaban, iban a reclamar que no cuidaban los jardines, porque la tierra se veía seca. Entonces, hay un tema de ansiedad ahí también súper importante. Entonces, ¿cuál era la recomendación cuando yo tengo plantas que siempre las están regando porque se ve el sustrato seco arriba? Colóquenle algún mulch, piedras de colores, maderita, cosa que al final yo me vaya basando en el riego que tengo más o menos programado o que entiendo que es el que me va funcionando, porque no existe una receta. A ti cuando te dicen esa planta se riega 3 veces a la semana, no tienen cómo saber que se riega 3 veces a la semana porque primero, no van a saber si tiene calefacción, o si tiene aire acondicionado, o si tiene ventilador. Entonces, uno puede dar ciertas pautas que van de la mano de lo que yo les digo, riegos abundantes, más distanciados en el tiempo, pero al final, el que es el conocedor de su propio jardín, de las plantas que tiene en su casa, termina siendo uno. Entonces, eso es súper importante. De la misma manera que yo hablaba de los esquejes. Sí. Pero esta sí, primavera-verano, cuando yo tenga más época de temperatura. Claro, pero yo sí dejaría que creciera más. No, para más adelante. Porque ahí también uno cae y se vuelve como ambicioso. Entonces yo aquí podría sacar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis plantas. Pero es mejor que saque dos con tres, que van a crecer de mejor manera, se van a acompañar, va a ser una planta mucho más saludable, mucho más vigorosa y a lo mejor me demoro un poquito más de tiempo. Yo ahí me voy más al tallo. También hay formas de reproducirla en hoja, los croton. Prefiero pasar por ignorante que por chamullento. Así que ahí me voy al lado. Yo la única época que no lo haría es en invierno. Porque todo el mundo te va a decir que lo hagas en invierno, porque al final estamos en los meses sin R, en donde las plantas no crecen y qué sé yo. Pero en invierno, si yo divido un agapanto, por lo general, sobre todo acá en la zona central, voy a tener heladas. Entonces se me van a tender a quemar. Yo el agapanto lo haría mediados y fines de agosto, cuando ya se me estabiliza un poco la temperatura y ya lo divido y me funciona de buena manera. Si yo tengo agapantos en un montón que está muy maduro, que son agapantos muy altos, por lo general si yo los divido y no los recorto, van a estar blancos, porque se dan sombra entre ellos. Entonces es una planta que por lo general se va a marchitar, se va a poner lacia, le va a costar un poco más. Entonces, en esos casos, los reproduzco, los dejo en un lugar más a la sombrita, les corto un poco la parte aérea y que empiecen a brotar tranquilamente y eso. Pero el agapanto, la tulbalgia, son plantas súper fáciles de reproducir en la medida que yo voy sacando individuos con raíz.
Si me sale uno sin raíz y lo planto diciendo que me va a enraizar, probablemente se deshidrate, porque es una planta que es demasiado blanda, demasiado verde. Entonces, no, ahí no vale la pena. Mejor compostarlo y que funcione. Claro. O sea, la malla antihelada tiene la gracia de que yo la puedo dejar puesta y me va a filtrar el sol. Entonces, al final, la puedo utilizar, o sea, puedo descansar más en ella que si tengo un plástico, por ejemplo. Uno cree que el plástico funciona al descueve, qué sé yo, pero si yo no lo saco, se condensa, me genera hongos y me termina también debilitando la planta. Entonces, la malla antihelada yo recomendaría, a juicio personal, no más allá de 2 a 3 días, tenerla y sacarla. Porque al final igual necesito tener ventilación, para mí la ventilación termina siendo más importante que cualquier otra cosa. Nosotros, cuando estábamos en pandemia, nadie se quería meter al metro. Y al metro no te queréis meter porque no tenéis ventilación. En definitiva es un poco lo mismo. Y acá hay un ejemplo súper clásico, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es súper común que yo venga a comprar un árbol para ponerlo en el mismo hoyo que estaba el árbol que se me murió. Eso es como usar una mascarilla de alguien que está enfermo. Al final yo no tengo muy claro por qué se me murió la planta. Si vuelvo a colocar una planta, sobre todo la misma planta o la misma especie de planta, en el mismo hoyo, lo más probable es que esa planta tenga problemas. Porque si se me murió, se me puede haber muerto por un hongo radicular, por alguna cosa así. Entonces al final tengo las esporas en el suelo. Entonces es mucho mejor ir cambiando los lugares. La frambuesa. La frambuesa al final, yo las tengo, ¿no es cierto? Hago mis hileras de frambuesa cuando planto y por lo general me van saliendo hijuelos por los lados, cuando ya tengo una hilera que está madura. Si no tienes eso, si yo tengo una planta al final más chica, la misma, 3, 4 yemas y la hago enraizar. Pero esa sí la hago enraizar más de invierno a primavera. Copihue es copihue. ¿Qué significa? Yo tengo el copihue, ¿no es cierto? Más que sacar la semilla y todo lo demás, lo que yo hago es yo agarro el copihue, una caja alrededor, un macetero alrededor, y le coloco fijaciones. Y claro, y así la hago. Para los que no saben, yo trabajé harto tiempo en el Jardín San Francisco, que era un jardín que había en Buin y que había en Chicureo, que era un jardín muy grande, pasado el puente Maipo, de atención a público. Y una de mis pegas dentro del Jardín San Francisco era comprar plantas en todo Chile. Yo partía en verano y me iba para el sur y recorría buscando por todas partes, dejábamos marcado y después llegaban las plantas al vivero. Entonces, en Angol había un jardín que se llamaba El Vergel, que era un jardín que era de unos curas, que ellos fueron, yo diría que fueron los primeros en tener catálogos de plantas hace 40 años atrás. Tenían variedades de camelia, variedades de copihue, los frutales, y tú ibas y mirabas el catálogo y comprabas. Hoy día es una cosa súper común, te metías a internet, veis catálogo, pero estos gallos lo hicieron hace 40 años. Y ellos tenían estas copihue en donde tú entrabas como una nave, en donde tenías unos copihue gigantes en hileras, y alrededor tenías puras cajas como de pino, en donde pino por acidez, pH más bajo, que es mucho más, funciona mucho mejor con el copihue. Y un lugar en donde el copihue no es de semisombra. El copihue es un lugar de sombra más iluminada. Uno tiene que pensar, a ver, cuando tú ves una planta tienes que pensar de dónde viene esa planta. Aquí más que decirte riega tanto, ponla en tal lugar, qué sé yo, nosotros tenemos que hacer el clic y decir, ¿sabéis qué? Esta planta crece debajo de los árboles.
y va subiendo por los árboles. Entonces lo que yo tengo que replicar son las condiciones naturales que tiene la planta para que se pueda dar. Ahí está el secreto del éxito. Entonces, estos gallos tenían eso ahí y una vez que tú veías esta cosa redondeada que ya venía creciendo sobre un tutor, cortaban, que era lo mismo que yo les decía. Entonces, yo ya tenía una planta mucho más formada y era una planta que me estaba dando copihue al segundo año. ¿Por qué? Porque al final lo que yo estoy buscando es una planta que tenga un valor ornamental. Cuando yo voy a buscar un copihue, quiero un copihue grande con flores. No quiero una cosita chica que no sé ni siquiera si me va a florecer, no me va a florecer, que se me va a morir, que no, que etcétera. Y sobre todo hoy día que somos más ansiosos que antes. Al final queremos un botón y que la cuestión funcione. Entonces, de esa manera funciona. Es que al final, si lo haces desde la planta madre, te lo vas a poder llevar a otro lado en la medida que tengas las condiciones o ya esté enraizado y lo puedas cortar y te lo puedas llevar. Ahora, piensa, y aquí está el gran problema con las camelias, por ejemplo, hoy día. La gente te pide mucha camelia y la camelia no te funciona en Santiago. Y cada vez menos, porque al final tienes un pH distinto en el suelo en el sur es mucho más ácido, y en la medida que nos vamos yendo hacia el norte se nos vuelve mucho más salino. Por otro lado, el agua es distinta. La gente te dice, oye, yo me compré un pino y yo lo manguereo porque en el sur llueve, pero no llueve con 30 y tantos grados de calor. Entonces volvemos al mismo tema. Temperatura, humedad, el pH del agua, etcétera. La mejor agua para regar siempre va a ser el agua de la lluvia. Salvo la primera agua después de la contaminación, que tiende a ser mucho más cochina, pero es eso. ¿Por qué las plantas de interior las riegan con agua filtrada de botellón? Porque al final es más pareja al final los minerales se los vas dando con otras cosas. ¿De qué cosa? La tierra de diatomea me sirve un poco para, que no es algo agresivo, me sirve un poco para eliminar las hormigas. Hay gente que coloca trampas de hormiga, entonces coloca cosas dulces más cerca para que las hormigas se vayan para allá y desaparezcan. Ahí hay hartas cosas como que en todos estos secretos, al final uno tiene que ir buscando el que más le acomoda, le conviene y le funciona. Que es lo mismo que yo diatomea uso cuando tengo en las plantas o qué sé yo, un poquito, y ahí desaparecen. Un poquito más allá, ahí en un estancia. Y lo otro, que es lo mismo que pasa con los conejos, ojo, los conejos, por ejemplo, hoy día venden repelentes de conejo, que tú los echas, son súper hediondos, con huevo, con distintas cosas, pero ese repelente de conejo te va a servir hasta el primer riego o la primera lluvia, porque se lava. Entonces, la otra opción que te sirve con los conejos son los pelos humanos. Hoy día existen mulch que son de pelo, ¿cachai? Que te funcionan súper bien, que creo que hay en algunos están. Hay gente que va los días lunes a la peluquería y se trae sacos de pelo, ¿cachai? Y los colocan en el jardín y qué sé yo, para evitar los conejos. Yo encuentro que no es muy lindo. Por otro lado, a mí lo que me ha funcionado bien es la pimienta. Compré pimienta en La Vega, espolvoreé pimienta alrededor de las plantas que no quieres que no quieres que se coman, y el conejo llega olfateando. Entonces llega y se va. Pero también significa un trabajo más maratónico de tener que estar echando pimienta permanentemente. Ahora, un conejo te puede dejar la escoba en el jardín. Una, porque se reproducen muy rápido. Dos, porque se comen todo. Y si hay algo que he aprendido con el tiempo, es que los conejos al final te dicen que hay cosas que no se comen. Pero si el año es demasiado seco, al final ese umbral empieza a cambiar. Y empiezan a comer lavanda, empiezan a comer cardenales, empiezan a comer romero, que son cosas que nosotros asumimos que son mucho más aromáticas y que no les deberían gustar. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a usar otro tipo de trampas para que funcionen.
Los perros nunca son opción porque el perro persiguiendo un conejo te hace bolsa del jardín. Y no es muy bonito que un perro se coma un conejo en el patio de la casa. Eh, y eso. ¿Alguna otra pregunta? Digan. No, cuando tengáis un esqueje, a ver, cuando tengas un esqueje o algo pequeño, ocupa un macetero pequeño. No ocupes un macetero gigante. Es mejor que te crezca acá, que tú puedas ver que al final vienen saliendo raíces y lo vas cambiando a algo más grande. Si yo mantengo plantas en contenedores, maceteros, bolsas, tarros de pintura, lo que sea, yo tengo que procurar que no estén más de 2 años en el mismo contenedor, para que así yo lo voy cambiando y esa planta va creciendo. Es súper común también, plantas en las casas de las abuelas, de las mamás que han estado toda la vida en el mismo macetero. Tú las sacáis y es pura raíz. Entonces ahí hay que tener también, hay que tener ojo para que las plantas se vayan desarrollando. Tengo una pregunta por acá. Quería preguntar si la pimienta se puede hervir y hacer una infusión y a lo mejor tirarla así. Es que ¿Cuál significa eso? si se puede hacer una infusión con la pimienta, yo probaría, pero también al ser algo así se va más rápido, porque al final tú tiras la infusión, va a penetrar en la tierra, vas a regar probablemente y eso va a hacer que al final pierda el efecto. Al final, siempre que tú, ¿por qué son tan complejos estas cosas? Porque al final tú siempre vas regando. Entonces vas limpiando y vas amortizando un poco o bajando la intensidad. Por eso la tulbalgia, al ser una planta más hedionda, tiende a funcionar mejor. Hay gente que dice que los conejos se la comen igual, pero te dura mucho más. La tulbalgia, al tener este olor a cebolla, a ajo, te espanta las moscas, te espantan los pulgones, no se la comen los conejos. Y lo más entretenido es que es comestible. Tulbalgia, que es la que comúnmente la gente le dice flor del ajo, porque al final tiene el olor. Hay gente que dice que huele a ajo, hay otros que dicen que huele a cebolla, que huele a marihuana, que distintas cosas. El asedio o el NK, algo que tenga jabón potásico y tenga NEM. El jabón potásico para mí es mucho más preventivo. El NEM tiene la particularidad que al fijarse, al final tiene una acción mejor y a su vez inhibe el apetito, ya sea de reproducción como de comer. Y lo importante de la mosquita blanca es que la mosquita blanca se activa con el calor. Entonces yo la tengo que aplicar o muy tarde, cuando ya bajó la temperatura y al final llegaron a su hospedero y están ahí, porque si yo la trato de aplicar en la mañana, si me levanto a las 9 de la mañana ya hace calor, entonces ya se fueron. Entonces ahí es donde tengo que tener mucho ojo. Y los veranos cálidos, muy cálidos, hacen que los ciclos reproductivos sean más cortos y más abundantes. Entonces, por eso hay años que son terribles. Este año fue terrible con la arañita roja, por ejemplo. La arañita roja se reproduce muchísimo con el calor y se hospeda en lugares que tienen tierra. Por ejemplo, los cercos, los crategus que están al lado de los caminos o los arbustos que están al lado de los caminos tienden a tener mucha arañita roja. Si yo quiero controlar esa arañita roja o mantenerla en línea, yo puedo lavar. ¿Cómo lavo? Con el jabón potásico, por ejemplo. Entonces ahí hago un efecto más preventivo y a su vez limpio la lámina de la hoja para que la planta pueda hacer mejor fotosíntesis, pueda estar en mejores condiciones. Y la última pregunta, porque estamos listos, ¿no es cierto? Si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Quizá un poco básico, pero en las semillas se nos han muerto muchas plantas. ¿Cuál es como el ambiente más propicio para una semilla, dependiendo de la temporada, ¿no? Mira, importante, un buen sustrato, que sea liviano, ojalá. Otra cosa importante es que al final, en el caso de la semilla, la puedas mantener un poco más hidratada. Y lo que hablábamos, lugares más iluminados, no sol directo jamás, eh, y temperaturas parejitas, que no bajen mucho. Eso te diría yo. Y ya cuando la semilla emerge, o sea, germina, me van a salir los cotiledones por lo general, que son estas hojitas falsas. Cuando yo ya tengo 2 hojas nuevas, 2 hojas verdaderas, yo la cambio. Cuando yo sienta que la planta está firme al final.
Si tú la veis debilucha y qué sé yo, si está en un lugar muy sombrío, vas a tener una planta larga, con entrenudos largos, hojitas acá, que tú la vayas a ver debilucha, como que quiere, como que no quiere. ¿Cachai? Entonces al final, cuando tú sientas que esa planta está, o sea, está saludable, la puedes cambiar. Eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por venir a la feria, que la hemos preparado con mucho cariño para todos. Así que sigan disfrutando. Está muy entretenido con la charla. Y eso.